Entonces tenemos toda la libertad de poder preguntar, repetir, ampliar, todo lo que Buenos días. sea. Hola, buenos días. Sea necesario, con la finalidad pues, de que esté claro el tema, ¿no? Ya, listo. Empezamos a ver con el primer problema. A ver, ¿dónde están las cosas? Aquí está. Empezamos entonces, a ver si de repente hay alguna consulta, alguna duda. ¿Qué tal, Jackson? ¿Cómo está? Una mañana fría, ¿no? De lo que ya estábamos acostumbrados un poco al tema del calorcito, ¿no? Del sol radiante en las mañanas. Hemos pasado a una parte un poco fría. Estará despidiendo, supongo. Vamos a ver qué pasa. Empezamos con este primer problema. Ahí está. ¿Qué tal, Emily? Buenos días. No hay que descuidarse. A ver, ya está. Ahí está al frente, el primer problema. ¿Sí? Estamos en el tema de repaso. Vamos a ver qué tenemos en el texto. En un gran estanque con agua, bueno, ahí está una porción del estanque, por supuesto. Un cubo, ojo, un cubo, también hay que remarcar eso. Señala el texto que es un cubo. Ahí no parece como si fuera un cubo, ¿no? Pero bueno, dice un cubo. Así a veces se colocan los dibujos así. Eh, a ver, ya, ahora sí. Vamos a resaltar esa parte. Tengo problemas con el lápiz y está resuelto. Entonces, a ver, problema con mi lápiz. Ya, ya, ahora sí. Ahí está, cubo. Tomar en cuenta que es un cubo. De lado 20 centímetros, ahí está. Flota inicialmente como se muestra en el gráfico. Inicialmente flota, o sea, se refiere a esta parte, ¿no? La parte inicial. Muy bien, esa es la parte inicial. Ahí está flotando. Lo que no dice el texto es que si este cubo es un cubo como un cilindro o es compacto. Bueno, vamos a ver qué sigue. Luego flota inicialmente como se muestra en el gráfico número 1. Ya estamos en el primero. Luego, sobre él se coloca un bloque de masa M y queda en equilibrio como se muestra en el gráfico número 2. Ya estamos entonces en esta siguiente situación. Ahí está. Determine la masa M. Me piden la masa M. Bueno, ahí está. Plantea el caso, tengo como datos la profundidad a la cual se hunde, está hundida en la primera figura y también en la segunda. También en la segunda. Entonces vamos a trabajar uno por uno. Podemos empezar por analizar el cubo solo, o si no, también podemos analizar el cubo con el bloque de masa M, porque la pregunta es la masa y a ver qué es lo que necesitamos. Pero de hecho, aquí hay algo en común. Para poder relacionar estos dos casos, debo tener algo en común. Lo común de ambos sería, bueno, que es el mismo cubo, el mismo líquido,
El cubo está relacionado con su peso, de tener un peso determinado. Está relacionado en este caso con el empuje que ejerce el líquido sobre el cubo. Y ambos son del mismo líquido. Agua en este caso. Suele verse que cambian de líquido, ¿no? Agua, aceite, ¿no? Pues en este caso, en ambos casos es el mismo, ¿no? En ambos casos es el mismo. Entonces, como por ahí tenemos una relación entre estos dos casos. Para poder calcular la masa M, viendo la situación, necesito del peso del cubo y de la fuerza de empuje. Esos casos necesitamos. Eso lo tendría que conseguir del otro lado. A ver, empecemos entonces por el caso 2, para ver qué exactamente necesitamos, ¿no? De repente es algo simple, de repente algo complejo, vamos a ver. Entonces, tomamos la decisión de empezar por analizar el caso 2. Vamos a ver aquí. Vamos. Como siempre, si hay alguna consulta, algo que quizás no se haya tomado en cuenta, se haya hecho muy rápido, por qué se colocó tal o cual, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda, él me escribe. Entonces empezamos con el primer caso. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué debemos hacer aquí? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Es lo que tenemos que hacer en este caso. Entonces vamos a graficar la fuerza de gravedad del cubo. La Tierra lo jala, tiene un peso, hay un peso ahí. Entonces vamos a graficarlo. Hacia abajo, como siempre, ya hemos trabajado con esta parte, si es que creo que no hay ningún problema por ahí. 1. No sabemos cuánto vale, no dice. En el texto no señala. Bueno, vamos a ver. Luego tenemos la fuerza de gravedad del bloque de masa M. Es 1. Y luego tenemos, vamos a colocarlo aquí. Luego tenemos la fuerza de empuje, ya que el líquido, ya que el cilindro, el cubo, perdón, está dentro de un líquido, entonces aparece la fuerza de empuje. Así. Este es el diagrama de cuerpo libre. La pregunta es el mg, la masa. Esa es la pregunta. Nos concentramos entonces aquí en el mg. Bien. Tenemos una fuerza de empuje aquí. Este es el DCL. A ver, vamos a ver. Entonces necesito empuje mg, ya está graficado. Voy a comparar. Vamos a comparar. Comparemos por aquí. Vamos a trabajar ahora con 1. El cubo en la posición 1. A ver qué encontramos ahí. ¿Qué encontramos aquí? Algo podemos encontrar. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre, en este caso tendríamos la fuerza de gravedad, que es la misma, porque es la Tierra con la cual la jala, tiene el mismo valor, es la misma. El empuje del líquido sobre la parte sumergida, claro, no es lo mismo, porque no está sumergido, igual, ¿no? La cantidad que se ha sumergido no es la misma, así que no es la misma. Está, miren, ahí observen los dos gráficos. Pregunta al salón. En los dos casos, ¿qué podemos hacer con estas fuerzas? ¿Qué haríamos? A ver, por ahí alguien me dice, ¿qué haríamos con estas fuerzas? ¿O qué debemos hacer con estas fuerzas? Muy bien, Jackson. Ya tengo. O sea, las fuerzas se grafican. O sea, tal cual se aprende, se grafica. No tiene nada que ver. Ahora,
La otra parte es qué se hacen con estas fuerzas. ¿Qué debo? Qué puedo hacer? Lo que se puede hacer con estas fuerzas depende de la situación de cada caso. En ambos casos se encuentra en equilibrio. En tal caso, puedo igualar las fuerzas. Se puede igualar las fuerzas. Entonces, estamos en equilibrio. Acá diagrama de cuerpo libre. Entonces, a ver, voy a cambiar de posición, me conviene. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a trabajar en este orden. Por lo que he analizado, me parece que este sería el orden adecuado. Así. Primero él y luego el otro. ¿Qué le pregunto? Empecemos entonces. Como no conozco la masa de este cubo, le voy a colocar un mg. ¿Está bien? Un mg mayúsculo. Y esta es la fuerza de empuje. Ya está. Por equilibrio, vamos a igualarlo. Vamos a igualarlo. Entonces igualamos mg igual al empuje. Acuérdate que la fuerza de empuje tiene una fórmula. Eso es por lo que está ocurriendo con el cubo. Pero muy independiente, el empuje tiene una fórmula. Entonces vamos a colocar aquí mg. Vamos a colocar mg es igual, ¿se acuerdan? Densidad del líquido, gravedad, y aquí viene el caso. Volumen sumergido. Entiéndase que ese es un cubo. Le voy a dibujarlo así. Voy a dibujarlo de esta manera. Es un cubo. Ya en perspectiva. Sí. ¿Ven? Este es el cubo de costadito. Ya. Entonces, ¿cómo determino el volumen de un paralelepípedo en general? De costadito. ¿Cómo se determina? A, B y C le pongo. El volumen aquí sería, el volumen sería A por B por C, ¿cierto? Así sería. Otra manera de colocar el volumen sería así. El volumen es igual. Miren la parte de abajo. Este es el área. Le pongo un área A. Entonces sería el área de la base por la altura. En este caso sería C. Es otra manera de colocarlo. Si ustedes se dan cuenta en ambas figuras, tendrán la misma base. O sea, la misma área. Entonces me conviene colocarlo de esa manera. El volumen sumergido, la parte sumergida, voy a pintarlo para que se vea, es esta, en la primera figura. Esa es la parte sumergida. Esa es la parte sumergida. Entonces, ese volumen que está sumergido sería escrito de esta manera. El área A multiplicado por la altura que viene a ser 10 centímetros. 10 centímetros a metros, para no confundirnos, viene a ser 0,1. Listo. Y ahí lo tendríamos en esta relación. El mg tiene este valor. Vamos ahora. Hasta ahí es lo que puedo hacer. Todo lo que puedo hacer es eso. Por la fórmula que conozco, por el equilibrio, es lo que puedo hacer. Vamos ahora al otro caso. Esta es la figura número 1. Esta es la figura número 1. Y aquí está la figura número 2. ¿Está bien? Vamos ahora aquí. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Porque el cuerpo está en equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es igualar. ¿Qué vamos a igualar? A ver, tenemos aquí un mg.
porque es el mismo peso, es el mismo cubo. Y aquí sí tenemos un empuje diferente, E sub 0. No es el mismo empuje que el anterior, porque el volumen no es la misma, que está dentro. Igualamos. Sería la masa pedida por la gravedad más la masa m por g, ahí está, igual al empuje E sub 0. ¿Ah? Ahí está E sub 0. Tengo un pequeño detalle aquí, mire la vista, mg, y aquí hay mg. ¿Mm? ¿Le parece si lo igualamos? Y de paso también aplicamos a E sub 0, ya de pasadita. Entonces voy a tener, a ver, mg más densidad de líquido, gravedad por el área A por 0,1. Y este es igual, nuevamente aplicamos densidad de líquido, es el agua, gravedad por el volumen sumergido. Área A, la misma base que está dentro, ahora la altura ha cambiado. Como toda la altura era de 20 centímetros, aquí teníamos 20 centímetros, según también el dato, entonces la altura vendría a ser 15. Esa vez sería por 15, pero entre 100, ¿no? Lo dividimos entre 100, 0,15. Ya está. Y listo. Ahí está prácticamente todo lo que necesitamos. Vamos, como en pie en la masa, vamos cancelando la gravedad que se repite en todos. Vamos cancelando, vamos cancelando. Ahí está. Luego, el área también se puede determinar. El área, vamos a colocar por aquí. Ujú. Vamos a colocar aquí arribita. A ver, el área, vamos a poner por aquí. El área viene a ser, como es un cubo, es 20 por 20. O sea, 0,2, que está en metros, por 0,2. Ese es el área. Eso me da un 0,04 metros cúbicos. Ahí está. Entonces vamos colocando y ya vamos dándole la respuesta prácticamente. A ver, colocamos todos los valores. Masa pedida, gravedad 10 al cubo, el área 0,04 por 0,1 igual 10 al cubo por el área 0,04 por 0,15. ¿Listo? Ya podemos decir cuánto vale la masa. A ver, tenemos la masa más, aquí nos queda 4, 10 al cubo, tenemos 3 decimales a eliminar, me quedarían 4. Bien. De este lado, ¿cuánto nos queda? Vamos a eliminar 3 decimales, 10 al cubo, y nos queda 4 por 1,5. 4 por 1,5, eso sería 6. Nos queda 6. ¿No? Bueno, esto va a salir en kilogramos, por supuesto, kilogramos. Por lo tanto, la masa pedida viene a ser 2 kilogramos. ¿Qué tal, jóvenes? Ahí está. Hemos empezado con este problema. Fuerza de empuje.
algo que resaltar por ahí, algo que recalcar, de dónde salió, cómo puso, etcétera, etcétera. Por ahí espero que si hay alguna duda lo puede escribir para poder reforzar pues, el tema, ¿no? Recuerden que la fuerza de empuje tiene su propia fórmula y seguro que cumple. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Pasamos al siguiente problema. ¿Qué tenemos a continuación? A ver, jóvenes, a continuación tenemos este problema de recuerdo que viene a ser ya hablando de corriente eléctrica. Determina el número de electrones. ¿Cuántos electrones? El número de electrones, ¿cuántos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cuántos? Que se debe extraer. Ya, debemos sacar. ¿Cómo lo sacamos? Ya, eso no es la pregunta, pero hay forma de extraer electrones. A una esfera conductora inicialmente neutra para que presente una cantidad de carga de 4 por 10 a la menos 10 coulomb. Eso es muy importante en el texto, que señale, aunque a veces no lo señala, y habrá que asumirlo porque aquí es muy importante, dice, ¿cuántos vamos a extraer? Pero un elemento, un cuerpo, al inicio no siempre es neutro. Puede ser que haya sido cargado, pero acá señala, dice, la esfera conductora inicialmente neutra. Inicialmente neutro. Entonces debemos recordar que es un cuerpo neutro para poder comprender lo que señala el texto. ¿A qué se refiere cuando dice que un cuerpo es neutro? ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Qué significa? Es la esfera neutra, pero ¿qué significa que sea neutro? ¿Qué significa que sea neutro? A ver, alguien por ahí o llamamos. Tiene carga ya. No tiene carga, correcto. Son iguales, al menos. Para comprender el fenómeno físico, repito, siempre es importante saber qué significa. Un cuerpo es neutro cuando el número de electrones con el número de protones son iguales. Eso significa neutro. Y que físicamente hablando no atrae objetos. No, es inerte, no pasa nada. A diferencia que cuando está cargado, sí puede pegarse algunos cabellitos, puede atraer algunos objetos, ¿no? Eso es ya cuando está electrizado. Entonces, en el texto señala que vamos a extraer electrones. Vamos a extraer, a ver, ejemplo. Sale un electrón. Se va a comprar pan. Ahí está, un electrón. Al salir un electrón, queda en la esfera, queda esperando el protón. Ahí está. Queda en espera. ¿Sí? Si seguimos sacando, sale otro, sacamos por algún medio otro electrón, queda en espera otro protón. Seguimos sacando los electrones, sale un electrón y queda en espera sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, van saliendo, etc. Ya está. ¿Cuántos de estos vamos a sacar? Me piden el número. ¿Cuántos saldrían? N electrones, los que salen. Pero la misma cantidad de electrones
eh, electrones, ya, que salen, es la misma cantidad de protones que se van a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, porque era neutro pues, al inicio. Ah, igual es. De tal forma, entonces, que esta esfera quedará electrizada con una cantidad de protones que no sabemos cuánto es y que queremos, por supuesto, averiguar. Queremos saber cuánto vale el número de protones que se quedó. N. Esa es la pregunta. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Pero además el texto señala, dice que esa cantidad, ¿no? Que queda, el número de electrones que queda, da como resultado una carga, que es 4 por 10 a la 10 coulomb. Esa es la cantidad de carga que queda, lo que me dan, ¿no? Todos esos electrones me dan una carga Q igual a 4 por 10 a la menos 10 coulomb. Listo. Pero cada protón tiene una carga, ¿no? La carga del protón es 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, si sumamos todas las cargas, me debe dar 4 por 10 a la menos 10. Pero para eso hay una formulita, ¿no? Hemos dado una formulita para estos casos. Entonces tenemos la carga, como fórmula, la carga es igual, más menos, en este caso será más el número de protones, eh, no, este 10 de aquí no, 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 no se puede eliminar. ¿Cómo así? Esa es la pregunta. El número de protones por 1,6 por 10 a la menos 19. Así es. ¿Cómo? Entonces solamente reemplazamos, ¿no? Ya nos queda la parte. Entendido qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces ya estamos totalmente seguros que estamos en el camino correcto y vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener 4 por 10 a la menos 10 ahí, igual a n por 1,6 por 10 a la menos 19. Listo, y hacemos la operación respectiva. Entonces vamos a tener, lo voy a poner de esta manera, 4 por 10 a la menos 10. eh, Aquí lo voy a colocar como 16. 16 por 10 a la menos 20, que es equivalente. No se escribe así como fórmula porque está mal escrito en el sistema internacional, se coloca 1,6 por 10 a la menos 19, pero como práctico podemos colocar 16 por 10 a la menos 20. Entonces cancelamos cuarta, cuarta, cuarta por aquí, cuarta, cuarta por allá, y nos va a quedar 4 por aquí. Eh, Sería menos 20 pasa a sumar. Sería menos 10 más 10 sería 10 a la 20. Entonces sería un cuarto por 10 a la 20. ¿Está bien? No debes perder 10 a la 20. Pero eso lo voy a poner de esta manera, porque tengo un cuarto ahí. Entonces, como que no me conviene, voy a ponerlo así, 4. Ya ahí le pongo 4. Aquí le pongo 100, eso es 10 al cuadrado. Pero aquí cambiaría entonces, sería 10 a la 8. ¿Está bien? Pequeño artificio para llegar a una respuesta. Por lo tanto, estoy viendo las claves, por lo tanto,
el número de electrones que salen, porque se refiere a eso, me voy a referir a los que han salido, que es igual a los que entran. 100 entre 4 sería 25 por 10 a la 8. Dependiendo, yo puedo decir, quedaron 25 por 10 a la 8 protones, puedo decirlo. Puedo decir, salieron, se extrajeron, sacamos 25 por 10 a la 8 electrones. Entonces, la forma de cómo mencionarlo es relativo, depende de la pregunta. Entonces, la respuesta sería la D. Bien. Listo, entonces ya tenemos el problema resuelto. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, ya. Vamos al siguiente problema entonces. Al siguiente problema. Ahí está. Aquí tenemos, recordando que Rodrigo, su audio. aló, alguien tiene su audio. Wow. Rodríguez, su audio. ¿Quién es su audio? Bueno, ahora sí terminando esta ya, otro. Yo no sé, yo lo pensé así porque ella está haciendo continente y ahí me dijo, mi mamá que también me Ahora. recibo. Por eso lo metí ahí nomás. Pero no sé qué quiere tomar. Y ahora sí. Ah, no, todavía sigue. Vamos a ver. Continuamos, ¿no? Vamos a ver. Dice, determine cuál es la relación de los módulos de las fuerzas eléctricas en la partícula 1, ¿ya? Antes y después de colocar en el punto P, vamos a ver a qué hace referencia la pregunta. La relación, o sea, de 1, 2, 3 a 4, la relación como se ve también en la clave, 13 a 7, 25 a 21, ¿cuál es la relación entre quién? ¿Cuál es la relación de los módulos? O sea, del valor, número, de las fuerzas eléctricas en la partícula 1. Ya, antes y después de colocar P. O sea, al inicio no colocamos una partícula en Q, solamente tendríamos estas dos cargas. Vamos a colocar aquí. ¿Ya? Tendríamos estos dos casos. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. A ver, estos dos casos. Así está. O hace referencia al texto. Bien, ahí está. Mire. Primer caso. Correcto, primer caso. Vamos a colocarlo aquí al costadito. Dice, y aquí debe haber una fuerza resultante sobre la carga 1. Bueno, y ustedes saben, a ver qué pasa con estos dos. Pero vamos a colocar el segundo caso, para tener una idea, ¿no? Para tener un panorama, una visión general de ambos, verlos en simultáneo, ¿no? Eso que nos da una buena idea de lo que pasa aquí. A ver, ya está. Ahí. Sería este segundo caso, colocarle también una
Profesor, no se le escucha. Ya, que tengo mi gato que fue. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí, ya está. Pues, Ahora sí, ya, profesor. ya. Es que mi gato. Ya vamos. Ahora sí, entonces le decía que colocamos una carga Q y con la carga de 3Q eso se queda ahí. ¿Por qué el texto no refiere a que lo debemos sacar? Simplemente coloquemos una carga menos Q en el punto P. Ahí están las dos imágenes según el texto. Ahora vamos a buscar la fuerza resultante en el primer caso y en el segundo caso sobre la carga más Q. Y esto pasa por graficar. Vamos a prestarnos. Aquí tengo fuercitas. Ya. Vamos entonces a graficar. Pregunta el salón si... Y solamente hay 2, 3, tendré que llamarlo. Ya. La fuerza eléctrica entre esas dos cargas, en primer lugar, ¿es de atracción o de repulsión? 5 respuestas. Si no, llamamos a 5. La fuerza entre estos dos cuerpos, en el caso 1, o estamos aquí, vamos a ponerle caso 1. Ajá. ¿Es de atracción o repulsión? Ya, tengo 1. Muy bien. Emily. Ya. Ya está. Ya, muy bien. Jackson, 2. Faltan 3. Faltan 3. Muy bien. Luis, Alfredo, faltan 2. ¿Alguien más? La fuerza entre estas dos son de atracción o repulsión. Tengo a Emily, Jackson, Luis, Alfredo. Por ambos son positivos. Ajá. ¿Cómo es? Más o menos la respuesta, ¿no? Ah, correcto. Es repulsión, correcto, correcto. Correcto. Ya, a ver, ya está. Ya, muy bien. Meli. Repulsión. Cuerpos electrizados del mismo signo se repelen, en sentido contrario se atraen. Listo, así es la propiedad, la primera ley de Coulomb. Si es de repulsión, y ahí viene el problema aquí viene el problema. Como que esto sí, un poco recordando uno ya, llega a la respuesta correcta, sí. Pero aquí viene el problema, que puede ser trascendente o no. A veces pasa que no interesa, a veces, pero a veces que sí. Y en el primer caso, como como que no va a repercutir, pero en el segundo caso sí va a repercutir, si no lo dice de manera correcta. En el primer caso, para practicar, la fuerza, escúcheme bien, la fuerza eléctrica de repulsión sobre la carga Q más Q, porque eso es lo que ahí estamos analizando, es hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahí está el caso. Ese es el caso. La fuerza de repulsión sobre la carga más Q es graficada hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, voy a ver si les puedo ayudar en esta parte. Hay dos casos aquí.
Entonces vamos a imaginarnos así, a ver. Ya. ¿Es así como debo graficar? ¿Así? ¿O es de esta manera como debo graficar? Ah, tú decides. ¿Cuál de las dos es? Tatán, tatán. ¿Cuál de las dos es? ¿Así o así? Es una fuerza de repulsión entre, ya sabemos que es repulsión, ya está clarísimo. Signos iguales se repelen, signos diferentes se traen. ¿Y cómo sería entonces? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces por aquí veo 1, 2, muy bien Emily, muy bien Christopher, tengo 2 nada más. Repulsión, pues tiene que ser consecuente con lo que estás afirmando al comienzo, ¿no? Si son de repulsión, ¿qué significa repelerlo? ¿Qué significa expulsarlo? ¿Graficarlo a la derecha o graficarlo a la izquierda? Muy bien, Maylin. Muy bien, Jackson. Repeler significa expulsarlo, sacarlo. Muy bien. Así, pues, así, o sea, la carga 3Q lo bota, lo bota. Y es la manera de botarlo. Así como estás viendo, así lo va a botar. Porque ponerlo de esta manera significa que 3 lo está jalando hacia él. Eso sería jalarlo hacia él. No, lo está rechazando. Ahí está. Tú estás en tu puerta. Estás en tu puerta. Al frente está tu mejor amigo o amiga. Amigo o amiga. Y tú le dices, ya son las 12. Chao. No lo jalas hacia adentro, ¿no? Lo expulsas hacia afuera. ¿No es cierto? Está. Esa es la parte crucial. Bueno, esta es la fuerza. Se grafica de esa manera o lo puedes colocar así, cualquiera de los dos casos. Generalmente se coloca así, ¿no? Poco visible, pero bueno, sí. Esa es la forma general. Ya está. Entonces, aclarando eso, espero que hayamos reforzado esa parte, cómo graficarlo, es muy importante, si no, no vamos a poder. Aquí quizás no influya, le decía, pero en el problema, en el segundo caso, sí. Si no está bien graficado, de hecho, no va a salir la respuesta correcta. Entonces, ya teniendo la dirección de la fuerza F, ahora, para calcular el valor de esa fuerza, voy a recurrir a la segunda ley de Coulomb, que señala cómo se calcula. Vamos a colocar, vamos a recordar esa parte. A ver, ya. A ver, coloquemos. La fuerza eléctrica es igual a la constante K, producto de cargas, o sea, valor absoluto de las cargas, 1, por la carga 2, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Y si nosotros reemplazamos, de acuerdo a los datos que tenemos, vamos a tener de esa manera. Esta fuercita le voy a poner fuerza 1. Y esta será igual. Colocamos la constante K. El producto de esas cargas resultará 3Q al cuadrado, ¿correcto? Ese es el producto. Y la distancia entre ellos es 2D al cuadrado. Eso implica colocar 4D al cuadrado, ¿correcto? Y esto tendríamos que colocarlo de esta manera. 3/4 de la constante Q al cuadrado sobre D elevado al cuadrado. Listo. Listo. Esa es la fuercita. ¿Mm? En números en fórmula. Vamos ahora al segundo caso.
En el segundo caso, se puede ver ahí ya la carga Q colocada, de acuerdo a lo que señala el texto. Vamos a ampliar un poquito. Ya. Ahí está. Pero sigamos analizando la carga Q. Pues es el centro, ¿no? Bueno, respecto a la carga 3Q sobre Q, es la misma. No va a cambiar. Es la misma, está repeliendo. Ya, ahora me falta la fuerza entre menos Q y más Q. Por la formalidad, la carga más Q y menos Q, ¿se atraen o se repelen? Vamos a ver aquí. ¿Atracción o repulsión? Dos respuestas, alguien por ahí. Ojo, estamos aquí. Ahora estamos aquí. Esta y estas dos. Se atraen, ¿verdad? Porque son de signos diferentes. Ya. Y la fuerza entre ellos, o sea, en este caso se refiere la carga menos Q sobre la carga Q, que estamos analizando. ¿Cómo vamos a graficar la fuerza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo sería? ¿Cómo graficamos la fuerza entre la carga más Q y menos Q? Pero estamos graficando sobre la carga más Q. Ahí esa es la concentración. O sea, la pregunta siempre es, ¿no? ¿Qué hace menos Q a más Q? Lo atrae. Ya, ¿y cómo lo atrae? ¿Cómo lo representamos? Con una flechita. Ya está. Entonces la fuerza está aquí. Lo atrae. Esta carga menos Q jala a la carga más Q. Ahí está. Hacia la derecha. Le está jalando. Está en tu puerta. Está en tu puerta tu amigo, tu amiga. 12 de la noche. ¿Qué haces afuera? Entra, jalas. ¿Ah? ¿A las buenas o a las malas? Bueno, a las buenas tiene que ser. Ya está. Ajá. Y algunos tienen experiencia, ¿no es cierto, Jackson? Claro, Jackson tiene mucha experiencia en estos temas. Ahí está entonces la fuercita. A ver, ya. Listo. Entonces le ponemos pues una fuerza, ¿no? Le ponemos una fuerza. Claro, no es la misma que la anterior, por supuesto. Es un F sub 0. Ahí está. Y hacemos lo mismo para calcular F sub 0. Necesitamos F sub 0. A ver, calculemos F sub 0. Entonces, F sub 0, ya sabemos cuánto vale F. Ya sabemos cuánto vale F. A ver, aquí hay un... Ya está. F sub 0 es igual a la constante producto de las cargas, quienes han intervenido es Q, y el otro también es Q, por lo tanto será Q al cuadrado, sobre la distancia. En este caso, date cuenta que es 3, no es 2, es 3. Entonces colocaríamos 3D al cuadrado, eso me da 9D al cuadrado. Entonces aquí voy a colocar, bueno, está lo mismo. Ya, pero esa es la fuerza sobre la carga Q en el segundo caso, no. Ese no es la fuerza. Sobre la carga Q en el segundo caso, no. Esa es la fuerza de la carga entre más Q y menos Q. La fuerza resultante es entre F y F sub 0. Hay dos fuerzas. ¿Qué hago con esas dos fuerzas? ¿Sumo o resto? Ese es el caso. ¿Qué hago con esas dos fuercitas para hallar la fuerza resultante? Ese es uno. Y dos, ¿quién será mayor?
por 9 por 9, 1 por 9. 3 cuartos es mayor que un noveno o es menor. Eso también hay que saber. De hecho, que estas dos fuercitas se van a restar. Mire, estas dos fuerzas, de hecho, por estar en sentido contrario, se van a restar. Hay una diferencia ahí. Vamos a tener la esferita Q y vamos a tener una fuerza resultante. ¿Y hacia dónde va a apuntar esa fuerza resultante? Esa fuerza resultante, si no me equivoco, por intuición, esa fuerza resultante va a apuntar hacia la derecha. Así. Porque F, que es 3 cuartos, es mayor que un noveno. Por esa razón, digo, bueno, a menos que me haya fallado los cálculos, que puede ser, luego lo corrijo, pero eso sería así. Entonces, ahí sale una fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante que yo necesito. Y lo voy a colocar aquí. ¿No? Vamos a colocarlo de una vez. La fuerza resultante sería, así, fuerza resultante sería 3 cuartos de la constante K, Q al cuadrado, entre D al cuadrado, menos, le voy a restar, un noveno de la constante K, un noveno dije yo, y le pongo un cuarto medio, un noveno de la carga Q al cuadrado entre la distancia D al cuadrado. ¿Eso cuánto resulta? Mínimo común. Sacamos por aquí 36 D al cuadrado. Bien. Sería 27. 27 en cruz menos 4. 27 menos 4 sería 23 la constante Q al cuadrado. Si alguien objeta, eso me avisa. ¿Está bien? Esa es la fuerza resultante sobre la carga más Q, debido a esas dos cargas. Entonces, vamos a la parte final. Vamos a la parte final. La pregunta es, la relación entre 1 y 2. O sea, 1, primer caso, entre el segundo caso. Entonces, por aquí, entonces, vamos por aquí. La fuerza del primer caso es F. F entre la fuerza resultante. Esa es la relación. Primero era F, voy a para aquí, esta es la fuerza F. Y el último es esta fuerza. Es eso. Entre esas dos me pide que compare. Y lo voy a colocar aquí. Le colocamos aquí. Sería 3 cuartos de la constante, la carga Q al cuadrado, sobre D elevado al cuadrado. Y la fuerza resultante viene a ser 23 sobre 36, la constante, la carga Q al cuadrado, sobre D al cuadrado. Como pueden ver, se cancela. Se cancela, todo esto se cancela, se cancela. Listo. Y vamos a tener ahora extremos medios y vamos a colocarlo así. 3 multiplicado por 36, que son los extremos externos, y los medios sería 4 por 23. Ahí está. Entonces, la fuerza, por lo tanto, la fuerza F del primer caso entre la fuerza resultante del segundo caso viene a ser 9,27. ¿No cancelamos cuarta? Cancelamos cuarta, por supuesto. Y vamos a tener, por fin, 27 sobre 23. Ahí, así ahí.
Está. Y bueno, así conseguimos entonces la relación entre el primer caso y el segundo caso, ¿no? Los números, las letras, de alguna manera puede ser que puedan abrumar, ¿no? Porque debe ser Q, la constante, la carga. Pero a veces uno puede hacer cambio de variable también, ¿no? Para que no escribir tanto. Pero bueno, hemos colocado todo ahí. Cuando aparecen letritas, como usted está viendo, por lo general, pues ellos suelen cancelarse, como se ha visto, ¿no? No interesa cuánto es la carga o la distancia, porque es una relación, es un cociente, y en el cociente, pues se van a cancelar. Muy bien, vamos avanzando. Si hay alguna consulta, alguna duda, me va avisando, o si hay que repetirlo, me avisa. No hay ningún problema. Entramos a esta otra parte. Se muestra dos partículas electrizadas. Vamos a ver si hay uno de 9Q y el otro es de 10Q. Dos partículas electrizadas. Vamos a visualizar. Aquí está 9 y 10. Hasta ahí estamos. ¿Qué más dice aquí? Si el módulo de la intensidad, ahí estamos en intensidad, si el módulo de la intensidad del campo eléctrico en B es 10, ya hay dos cargas y en el punto B resulta una intensidad de 10 newton por coulomb, 10 newton por coulomb. Calcule el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto A. Si en B vale 10, ¿cuánto vale en A? Esa sería en síntesis la pregunta. Si debido a estas dos cargas en B vale 10, ¿cuánto vale en A la intensidad debido a estas dos cargas? Bueno, hay dos casos, uno parecido al anterior. Como pueden ver en la imagen, hay un número 10 y ahí tenemos relación de Q, de 9Q a Q, tenemos distancias 2D, 3D, o sea, todos ellos están relacionados. Están relacionados. Entonces quiere decir que en un momento dado, cuando yo haga una igualdad, eso se va a cancelar. Esa es la idea cuando se tiene de algo común. Cuando es algo común, es fácil de cancelarlo. Con una división se cancela. Se van a ir. Decir que no es necesario. A veces no es necesario conocer cuánto vale la carga. Solamente saber cuánto es la relación. Bueno, esa es la idea. Y ahora vamos a ver los dos casos, ¿no? Hay que ver los dos casos. A ver, veamos los dos casos. Primero, trabajemos con, bueno, puede empezar por cualquiera de ellos. Vamos a empezar por B, porque ya sabemos que existe una relación entre ellos. O sea, se van a vincular, solamente es cuestión de ver la manera, cómo relacionarlos. A ver, vamos a ver aquí. Trabajemos aquí. En B trabajemos. Ahí está. Tananana. Ujú. Vamos a concentrarnos aquí. A ver qué encontramos. Ahí nos vamos a concentrar. Ujú. Listo. Aquí también hay que recordar otra parte teórica. Vamos a recordar otra parte teórica. Las dos cargas a ver. Si el módulo de la intensidad de campo eléctrico en B es 10, ya, ese es el valor. Módulo significa valor, no tenemos la dirección. Pero aquí hay un pequeño problema que vamos a resolver. ¿La carga 9Q y 10Q es positiva o es negativa? Profesor, es positiva. A veces dicen positivo. Porque ahí es más 9 se entiende. No es así. No es así. No se interpreta así. Como hay una letra Q, ese Q es una variable. No se sabe, a menos que diga el texto, señale el texto o haya un dato donde me diga que es positivo o negativo. Y no hay en el texto, no tiene, no dice. Pero cuando eso ocurre, tenemos que asumirle un signo. A nosotros le damos un signo.
un valor determinado para trabajar. Y eso se mantiene hasta el final en todo el proceso. No lo podemos cambiar por conveniencia. No se cambia, sino se asume un signo y se trabaja con eso hasta el final. Vamos a asumir que esa carga Q sea una carga Q positiva. No sabemos cuánto vale, pero sí le estamos poniendo en positivo. Bien. Haciendo esta aclaración, entonces, vamos a graficar. La intensidad de campo eléctrico es un vector. Hay que graficarlo. Entonces, pregunta. La intensidad de campo eléctrico de la carga 9Q, que ya hemos dicho que es positivo, ¿cómo se va a graficar? Voy a colocar las dos posibilidades. ¿Es hacia la derecha o es hacia la izquierda? ¿Ah? ¿Cuál es lo correcto? Vamos a ponerle 1. Este vamos a ponerle 2 para diferenciarlo. Es así como vamos a diferenciarlo. ¿Ya? ¿Cuál de los dos es lo correcto? Eso tienes que recordar. Ujú. Tienes que recordarlo. Si no, el problema puede que tenga fallitas. Entonces, pero ¿qué debo recordar para saber eso? Pero ¿cómo lo debo recordar? Bueno, hemos hecho parte teórica, ¿no? Hemos hecho parte teórica. Para recordarles que cuando un cuerpo está cargado positivamente, hay un campo a su alrededor. Hay un campo eléctrico alrededor, se produce un campo eléctrico. Lo mismo ocurre cuando es negativo. A su alrededor se produce un campo eléctrico. Bien, ahí. Y este, ah, ya, ya, sí, hay que tomarlos en cuenta allá. El problema de las cargas y esa dificultad, estas cargas se consideran fijas. Sí, cuando hay un problema de este tipo, todas se consideran como si estuviesen ahí pegadas a algo. Así hay que tomarlas en cuenta. Eso es también muy importante, ¿no? Porque pues, se repelen, en todo caso se van a mover, porque se repelen. Claro, podría ser, pero en los problemas se consideran dos cosas. O se están pegadas, o es para ese momento, para ese instante pequeño de tiempo que se encuentran ahí, se analiza. No lo analices luego que se van a mover, no, sino ahí en ese punto. ¿Ya? Ya bueno, entonces le decía que hemos visto ahí y hemos trabajado con línea de campo. A ver si alguien recuerda. Ah, hemos trabajado con línea de campo, así. Ah, ¿de acuerdo? Aquí también ocurre lo mismo. Así pues. ¿Ya? Y eso nos sirve para poder graficar. ¿Cómo graficamos la línea de campo? La intensidad de campo. Cuando es positivo, ¿entra o sale la línea de campo? A ver, eso hay que recordar. ¿A cuánto tiempo ha pasado? Cuando es positivo, ¿las líneas de campo entran o salen? Esa es la pregunta. Ujú. ¿Te das cuenta? Hay que repasar, pues, ¿no? Cada cierto tiempo hay que resolver problemas, ¿no? Para que no se nos olvide, pues, ¿no? Entonces, la idea es, pues ya pasamos del tema, sí, pero de vez en cuando, no facilito, no es necesario que, es para recordar las partes básicas en la teoría. Y ya cuando llegue el momento en el cual hayas acumulado, ya tienes que practicar de todo y ahí sí es otra concentración. Cuando es positiva, las líneas de campo salen, 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 salen. ¿Mm? Así se grafica. Salen, ojo,
En ningún momento he pronunciado, he dicho a la derecha, a la izquierda. Simplemente estoy diciendo que salen. Salen. Y en el caso de la carga negativa, entra. ¿No? Entra. Entra en la carga. Entra. 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 Entra la carga. Entra la carga. Entra la carga. Entra la carga. Ujú. Y no he dicho tampoco a la derecha, a la izquierda. No he dicho eso. He dicho que entran. ¿Y por qué no dice usted a la derecha, a la izquierda? Es porque no me dicen en qué punto. Tiene que decirme dónde. Si no, no puedo decir, no puedo afirmar. Solamente sí puedo decir con seguridad que cuando la carga está electrizada negativamente, la línea de campo eléctrico, la línea de fuerza de campo eléctrico entran cuando es negativo y cuando son positivas salen. Bajo esta teoría que debemos recordar, ¿cuál de las dos es correcta? Estamos analizando la carga 9Q positiva, que hemos tomado ya positiva. ¿Cuál de los dos es correcto? ¿Graficarla hacia la derecha, el vector, o hacia la izquierda? ¿Cuál es lo correcto? Y ahí el problema. ¡Pum! Se fueron. La respuesta es hacia la derecha. Así es. Si la carga más Q es positivo, sale, y cuando observo el punto B, digo, de eso debe salir, entonces salir significa hacia afuera. Entonces sería la que estás viendo. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? ¿Hay duda? ¿Está bien? Pues decimos, sale. Vemos que sale. Por eso repito varias veces, sale o entra, es una de dos. ¿Y cómo? Depende del punto. Ya, vamos al otro caso. Estamos analizando, ya hemos analizado la carga 9Q, pero vamos a la de 10Q. Ya. En este caso, el de 10Q, que también es positivo, entonces también sale. Y si queremos que sea en el punto B, ¿cómo lo voy a graficar? Hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuál es lo correcto? Es ahí la duda. Si no podemos captar bien eso, de hecho, pues, la posibilidad de equivocarnos en una solución es bastante grande, porque estamos en el inicio nada más. Ya luego viene el cálculo, luego viene la suma, la resta, etcétera, que también hay posibilidades de error de cálculo, pero si empezamos aquí mal, de hecho ya está mal todo, ¿no? ¿Cómo lo graficamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Sí, pues es saliente, sí. Yo sé que es saliente, ya hemos dicho que si la carga es positiva es saliente allá, pero ¿cómo? ¿Cómo es saliente? ¿A la derecha o a la izquierda? Mm, Allá, correcto, ¿verdad? Brian, correcto. Para este caso estamos en la carga 10. Entonces, ¿cómo sale? Lo correcto es graficarlo hacia la izquierda. Eso es lo correcto. Porque tienes que ser consecuente con lo que uno dice, pues, ¿no? Si significa que sale, estás en el punto B, aléjate, pues aléjate de la carga. Entonces, alejarse de la carga, es decir, es graficarlo de este lado.
Aléjate de la carga porque está saliendo, aléjate. Y así significa que lo estás alejando, ¿no? ¿O no? Digo yo. Ahí está. Entonces, este es 1 y este le hemos puesto 2. Ya, ahora sí, una vez resuelto este pequeño asunto, vamos a calcular cuánto vale cada uno, el valor de cada uno de ellos, ¿ya? Y vamos allá a su resultante. Entonces, la intensidad, recordando, es igual a la constante K, la carga Q, entre la distancia, al cuadrado. Entonces, vamos uno por uno. Vamos con E1. El caso de E1 sería la constante 9Q entre la distancia al punto B es 2D, que sería 4D al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería 9 sobre 4, la constante, la carga Q, entre D elevado al cuadrado. Vamos por 2. La intensidad número 2 sería la constante, la carga, que es 10Q, sobre la distancia, que también es 2D, o sea, sería 4D al cuadrado, lo que equivale a colocarle 5, mitad, mitad, medios de la constante, la carga Q, entre la distancia al cuadrado. ¿Qué hacemos con estos dos? ¿Sumamos o restamos? Para este caso. ¿Qué hacemos con este caso? La intensidad resultante sería igual, restamos, ¿cierto? Porque está en sentido contrario. O sea, para eso también, o sea, para eso, mejor dicho, hemos graficado para saber qué hacemos luego. Voy a restar. Si yo hubiese graficado las dos intensidades en la misma dirección, entonces tendría que haberlo sumado. Y cosa que ya era un error también. Entonces la intensidad resultante, vamos a ver quién es. Ya. Continuamos entonces. Voy a convertir mi pantalla, creo. Ya. Listo. Ya. Listo. Visto la pantalla. Vamos a retomar. Tenemos entonces la intensidad resultante. Decía yo que E2 es mayor. E2 es mayor. Entonces la diferencia entre ambos sería un cuarto. Porque al final sería 10 cuartos menos 9 cuartos. Y al final eso me va a dar un cuarto. Entonces la constante K, la carga Q, entre 4D al cuadrado. Listo. Pero, acá viene el pero, me he olvidado. ¿Qué hago con esto? Digo yo. Dice que el módulo de intensidad de campo eléctrico vale 10. Ah, vale 10. Ah, entonces voy a sacar la siguiente conclusión. Entonces, la constante K
la carga Q entre 4D al cuadrado es igual a 10. Por ese dato. Es más, digo que la constante K, la carga Q entre D al cuadrado es igual, a ver, es igual a 40. Esto me serviría. Le voy a poner alfa. Listo. ¿Muy bien? Vamos ahora. Vamos ahora a trabajar en la pregunta en sí. Ya tengo esto, que es muy importante para los cálculos que requiero. Vamos ahora al punto A. Nos olvidamos del punto B y vamos al punto A. Pero ojo, voy a simplificar algunas cositas aquí. Espero que no se vayan a perder. En todo caso, me avisan si tenemos alguna duda. La 9Q es positivo en el punto A. Vamos a tener una, a ver, voy a prestarme acá. Vamos a prestarnos aquí. Ya está. Voy a tener una intensidad de 9Q, ojo, 9Q hacia arriba. ¿Está bien? Ahí vamos a tenerlo. Ahí hacia arriba. Ya está. Ese de Q. De 10Q, que también es positivo, que es saliente, vamos a tener otra intensidad de campo. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Este es de 10Q. Así, saliente. Voy a poner la línea que une, a ver, ahí está. Se hace la línea, así, en esa dirección debe ir, saliendo. No quiere. Ya, voy a ponerlo aquí. Ahí está. Muy bien, esa es la línea, ahí está. Listo. Esa es la figura. Y repito, aquí voy a simplificar algunas cositas, pues si no vamos a escribir todo esto, dado que tengo la constante y la carga de cuadrado. Vamos a ver. Primero, vamos a calcular voy a poner aquí, ojo, voy a poner aquí, este E. Le voy a poner E3. ¿Bien? Eso viene a ser, esta intensidad, la formulita ya está dado, ya sabemos cuál es la formulita, ahí arriba. Es la misma fórmula que vamos a emplear. Ahí está, vamos a colocar la constante K, la carga que es 9Q, entre la distancia que es 9D al cuadrado. Sería así, o sea que sería 9D al cuadrado. Se cancela 9, me queda la constante la carga de cuadrado, pero eso de alfa vale 40. O sea, tenemos aquí 40. De frente, 40 newton por coulomb. Listo. ¿Está bien? No debes a perder lo que estamos haciendo. Ahora, respecto a E3, E4, le voy a poner aquí un E4. ¿Está bien? Este E4. Aquí voy a colocar E4. ¿Cómo determina E4? La constante K, la carga que viene a ser 10Q entre la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Observe los catetos 9D y aquí tenemos 4D. O sea, sería 5D. Ajá, 5D al toque. Ya está. Y 5D al cuadrado sería 25. 25D al cuadrado. Ya. Pero la constante K, la carga entre D al cuadrado es 40. Es 40.
40 por 10 sería 400. 400 lo vamos a dividir, ¿bien?, entre 25. ¿Y eso me va a dar cuánto? Eso nos va a dar 16. Ya está. Listo. Eso sacado de alfa todo esto. Ya está. Por último, ya queremos la fuerza resultante. Entonces aquí tengo dos formas de darle solución. Una de ellas es descomponer E4 y la otra de ellas es utilizar la ley de cosenos. Voy a utilizar la ley de cosenos porque el ángulo entre estos dos es conocido. El triángulo también es conocido. Este ángulo vale 53. Y lo voy a poner de frente, ¿no? Estamos en repaso. Así que ya tienes que tener mayor habilidad en este caso, para que sea más rápido, ¿no? Entonces vamos acá. La intensidad resultante está aquí, miren. Trazo una línea paralela, otra paralela por aquí. Y la intensidad resultante es esta. Esta que está aquí, esa es la intensidad resultante. Ahí está. Voy a hacer... Ya. Voy a dibujar acá. Ya. Esa es la intensidad resultante. Y queremos saber cuánto vale. Esa es la respuesta final. ¿Cómo lo hacemos eso? Por la ley de cosenos. De frente y vamos a colocando la ley de cosenos. Pero antes voy a señalar que 40 y 16 hay números comunes. Hay números comunes entre 40 y 16 para poder reducir un poco mi solución. Ojo por acá. Ojo por aquí. 40 es igual a y 16 es igual a. Esto viene a ser 8 por 2. Y aquí es 8 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Para poder reducir la solución del problema. Ya, vamos, la resultante, R. La intensidad resultante. ¿Cómo se determina? Ley de cosenos. E resultante es igual, como 8 se repite, eso sale, ¿no? Sale aquí, 8. Vamos, con lo que nos queda. Me quedó 5 al cuadrado. Me quedó 2 al cuadrado. Más el doble del primero, que es 5, por el segundo, que es 2, por el coseno de 53. Coseno de 53, 3 quintos. Ahí está. Vamos sacando la cuenta. 25 más 4 tenemos 29, ¿correcto? 25 más 4, 29. Bueno, aquí se simplifica 5 y me queda 2 por 4, 2 por 2, 4, 3, 12. 12. Entonces me quedaría 41. ¿Está bien? La parte interna. Entonces, el E resultante sería igual a 8 raíz de 41. Newton Coulomb. Ahí está. Hay muchas cositas de trucos que se pueden emplear aquí a manera de reducir el caso. Aquí hemos reducido el 40 y 16, o sea, 40 al cuadrado, 16 al cuadrado, entonces es un poquito más engorroso, mejor. Siempre cuando hay en común, se saca lo común, sale y se trabaja con los números pequeñitos. Cosa que hace más sencillo la simplificación también del problema. Muy bien, estamos en repaso, estamos repasando todos estos puntos y ten en cuenta que ya les es familiar
Entonces ahí reforzamos más, ¿no? Profundizamos más el tema. Vamos con el siguiente problema. Ya cuando veo esta imagen, de hecho yo debo pensar en estática. Es lo primero. Puede haber otra cosa, pero lo primero que puedo pensar es que aquí hay estática. El gráfico muestra una partícula electrizada en reposo. De hecho, ahí está. El gráfico muestra una partícula electrizada en reposo. Listo. Unida a una cuerda aislante. Y ahí está un dinamómetro. Aparece, se ve, se visualiza un dinamómetro. Ahí está. ¿Por qué es importante que el texto señale o que aclare que la cuerda es un aislante? Porque esa esferita está electrizada. Y si esa cuerda no es un aislante, los electrones van a fluir, se va a descargar. Y entonces eso va a hacer que ya no tengamos fuerza eléctrica. Cuando un cuerpo electrizado está dentro de un campo eléctrico, aparece una fuerza, pero la carga tiene que estar electrizada. Si no está electrizada, tú pones un cuerpo en un campo, no pasa nada, es como si no existiera el campo, no ocurre nada. Tiene que ser electrizada para que aparezca una fuerza sobre esa carga. Si la lectura del dinamómetro es de 15 newton, determine la carga Q, o sea, con cuánto está electrizada. Y mira, ahí tenemos si usted observa las claves, ahí aparece pues negativo, positivo. O sea, es necesario saber qué pasa aquí, ¿no? Positivo, negativo. ¿Cómo hacemos con ese caso? ¿Cómo podemos averiguar si la carga es positiva o negativa? Ya, ahora vamos a ver cómo se vería en el gráfico. Empecemos a trabajar entonces con el cuerpo, con la partícula. Y como ustedes saben e imaginan, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre sobre esta partícula electrizada. Ya con esto sería suficiente con este gráfico, me parece. Ahí está. ¿Está bien? Listo. Graficamos lo irrefutable. Lo que es evidente, lo que no se puede dudar es lo primero, ¿no? Para poder luego ya completar el gráfico de tal forma que cumpla con las condiciones del problema. Lo primero que vamos a graficar viene a ser la fuerza de gravedad. ¿Tiene masa? Sí, hay gravedad. Lo dice, la partícula aislada, reposo, unido a una cuerda, lector del dinamómetro, determine la carga Q, ¿no? Sí debe tener una masa, ¿no? Hay casos en los cuales dice, no desprecie el efecto gravitatorio, pero ahí veo la gravedad, así es que colocamos ahí. Ese es uno. Dos, la cuerdita. Bueno, en la cuerda, si bien es cierto, hay un dinamómetro, de igual manera se hace el corte respectivo y se grafica la fuerza de tensión, tal cual se ha aprendido, y la fuerza de tensión sería de esta manera. Ahí está. Esa es la fuerza de tensión. Listo. Entonces ya tenemos estas dos fuerzas que son irrefutables. No podemos dudar que se grafica de esa manera. Lo que falta ahora es el dilema. Lo que falta ahora es la fuerza eléctrica sobre la carga. Dice MQ, ¿no? M es la masa ya. Es M que está constituido de Q, se refiere a que tiene masa y fuerza de gravedad. Le decía entonces que si la carga si el cuerpo está cargado positivamente, hay una fuerza en una dirección. Y si está cargada negativamente, está en la dirección contraria. A ver, les voy a poner los dos casos. Lo que sí se sabe y podemos afirmar es que la fuerza es paralela a la línea de campo, la intensidad, eso sí, es paralela. O sea, tenemos dos posibilidades.
Vamos a colocar las dos posibilidades. Esa es una de ellas. Ojo. Ahí está. Tiene que ser paralela. Esta es una de las posibilidades. Y esta es la otra posibilidad. Esta es la otra posibilidad. Tienes dos. De esta forma, perdón, de esta manera o de esta otra. Ya, entonces aquí le voy a poner, para diferenciarlo nada más, FA o F, F1 o F2. F1 o F2. ¿Cuál de ellas es correcta? Tienes dos posibilidades, pero no se sabe la carga. Entonces, la respuesta que, que tienes aquí va a decir mucho de qué tanto entiendes el fenómeno físico. ¿Qué tanto has entendido hasta el momento sobre las condiciones, lo que ocurre con un cuerpo? Está en juego eso. Y que de alguna manera es una parte lógica. ¿Ah, tiene respuesta? Ya tiene respuesta. Ya, pero ¿cómo es? ¿F1 o F2? ¿Cuál es lo correcto? O puede ser cualquiera de ellas. Ujú. ¿Alguien por ahí? Ya, muy bien, Emily. Es que repito, tiene que ver mucho con lo que uno entiende al momento de verificar el significado. Texto. El gráfico muestra una partícula electrizada en reposo. Esa parte del texto te dice cómo es que se debe graficar. Eso es una forma, por supuesto, de darle solución al caso, ¿no? De frente, ¿no? Con este sustento reposo. Ya, entonces debe estar quieto. Si graficamos la fuerza de esta manera, así como lo ves ahora, así como se ve ahora, eso jamás va a estar en reposo. No puede estar en reposo. O sea, no existe una posibilidad. Aunque sea, puede ser que exista una, entonces se genera la duda. Pero no hay ninguna posibilidad de que así como se dibuje, así si lo dibujamos, así tal como está F1 me refiero, porque los otros ya están definidos, entonces es imposible que esté quieto. Si miran la imagen de las fuerzas, eso significa que está jalando la partícula hacia abajo. Entonces se va a mover. Pero el texto dice que debe estar en reposo. Al menos como una posibilidad, no existe. Aquí tal está, no existe. Por eso te digo, ¿qué tanto interpretas tú las fuerzas? Pues no se trata, si yo dibujo fuerzas, si bien es cierto, hay una regla, todo, pero eso se interpreta. Y hay posibilidades que puede ser o no puede ser. Aquí eso no se puede dar jamás. Entonces aquí esta no está, eso no está así. Pero miren ahora esta fuerza. No digo que siempre va a ser, ¿no? Sino que sí hay esa posibilidad. Miren, esa fuerza F2 dibujada, esa va a hacer que no caiga, que lo esté sosteniendo. Ahí está, miren. ¿Es razonable o no es razonable?
¿Ah? Lo que menciono. ¿Es razonable, sí o no? Claro. Ya, pues hay que aprender a interpretarlo en algunos casos. Como posibilidad, por ejemplo, ahí cabe la posibilidad de que esté en reposo, sí. Cabe la posibilidad de que se muevan también. También. Pero en el otro caso no hay posibilidad de que esté en reposo. No, no existe. O sea, por lo tanto, ahí se descarta totalmente. Totalmente descartamos. Entonces, aclarado ese punto, y ahora vamos a pasar, una vez que se da por qué es así, ya vamos a completar el signo. Completemos el signo, ¿qué les parece? Completemos el signo. Si la fuerza eléctrica graficada es así por el análisis que se ha hecho, ¿no? Entonces, con eso puedo averiguar el signo. Mire, aquí voy a recordar, hay que recordar que el campo eléctrico, que es de 5 kilonewton por coulomb, tiene la dirección que se observa. Y eso es porque en la parte de abajo está una placa, se supone una placa positiva, porque de ahí sale, de ahí sale. Y va hacia la parte negativa. ¿Sí? La fuerza F graficada, que es correcta por el análisis que se ha hecho, está en esa dirección que se observa. Si la placa es positiva, entonces tú le pones acá un positivo. ¿De qué signo debe ser la carga para que se pueda graficar la fuerza así inclinada hacia arriba? Puedes imaginarte también que esta es una carga positiva. No hay problema, como imaginación para poder graficar. Entonces se ha graficado así. De cómo está cargado esta carga, positivo o negativo. Esa esferita ha tenido que ser graficado, perdón, ha tenido que ser cargado o está cargado de signo positivo. Positivo, positivo, repulsión. Ahí está repulsión, mira. ¿Te das cuenta cómo hemos averiguado el signo de la carga? No hemos hecho cálculos, sino que hemos usado teoría. No hay fórmula, sino, digamos, teoría, propiamente dicho. Muy bien, hecho la aclaración cómo es que salió esa carga positiva, ahora vamos a calcular la carga. Recordando que la fuerza eléctrica tiene una fórmula. Esta es igual a Q por E. Q por E. Y ahí está la incógnita. La pregunta es la carga. Estamos buscando esta carga. Ya está. Ya, ¿qué paso sigue? Ya estamos en esa etapa. Vamos a ver. Tienes dos posibilidades. Descompones ley de senos, ley de cosenos, triángulos. Tienes muchas posibilidades. Ya el cuerpo está en equilibrio, estas fuerzas se anulan porque está en equilibrio y tienes esas posibilidades. En este caso voy a formar un triángulo. Bien, tenemos esta fuercita, número 1, tenemos esta otra fuercita, ahí lo vamos acomodando, ¿no? Vamos viendo así, ya está, ahí tengo mi borrador, ¿ya? Vamos a alargar un poquito esto por aquí, por allá, ya está, y esto sería aquí, más o menos, ¿no? Y podemos ajustarlo luego también si de repente hay ángulo. De hecho, vamos a poner ángulo, entonces lo vamos ajustando. Pero como que esa es la idea. Ahí está. Necesito de ángulos. Bien, vamos a ver aquí. Mire, la línea, la línea vertical con la fuerza de tensión es 60. Entonces, ponemos acá 60. Ahí está. Listo. Otro dato que tenemos es estos 30 grados. Esos 30 grados, ¿cómo lo voy a ver ahí en el triángulo? Bueno, tengo que auxiliarme por aquí de una línea horizontal.
Este vale 30 grados. 30 grados. Y por lo tanto, el otro ángulo tiene que ser 60. Ah, ok. Ya lo vieron, ¿no es cierto? 60. Entonces la figurita como que hay que remodelarla un poquito más anchito sería, pues así, ¿no? Así, ¿va? Para que parezca ya o así, pues más o menos así sería. Ya lo vamos acomodando un poquito así. Ajá, ya para que parezca ahí. 60. ¿No? Y por lo tanto, este otro ángulo, de hecho que vale 60 ya. ¿Mm? El dinamómetro indica 15 newton. Perfecto, aquí está el dinamómetro, 15. Ese es el dinamómetro que marca 15 newton. Y aquí tengo la fuerza eléctrica que es igual a Q por E. Pero sucede que esos son iguales, pues, todos son iguales, es un triángulo. Entonces, vamos a colocar Q multiplicado por E es igual a 15. Ya está. La carga es la pregunta, Q, y la intensidad es de 5 kilonewton, o sea, 5 por 10 al cubo, kilo. Y esto es igual a 15. Cancelamos, esto parece 9. Parece 9. Vamos a ponerle la carga Q. Ahí está. La carga Q, por lo tanto, sería 3 por 10, cambia de signo, menos 3. Joule. Veo las claves. Ojo, que ya hemos determinado que es positivo. Más 3 milicoulomb. Ya está. 10 milicoulomb. Ahí está entonces la solución del problema de de carga. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo o la mayor parte de la solución del problema requiere, de los problemas que hemos visto, requiere de conocer la parte teórica. Y no lo conocemos, ahí está el problema. Ahí está el problemita. Y es bueno que se recuerde la parte teórica. Es el sustento de todo lo que se puede hacer o no. Siguiente problema. Un conductor electrizado es un conductor, se refiere, a ver, el conductor acá se refiere a esta curva. Este es el conductor, está doblado. ¿Ah? Está doblado. Ese es el conductor. Un conductor de 6 microcoulomb, o sea, todo eso tiene un valor de 6 microcoulomb. Está doblado de una forma semicircunferencial de radio 20 centímetros. Ya tiene el radio. Determine el potencial eléctrico en el centro O. Ajá. Profesor, ese problema no lo hemos visto, no lo hemos tocado. Sí, pues no hemos tocado curva o conductores, simplemente hemos colocado carga. Para recordarles que en esta parte potencial hemos visto lo siguiente. Un cuerpo cargado a una cierta distancia de, vamos a colocar aquí, a una cierta distancia tiene un cierto potencial, le pongo potencial en A. ¿Muy bien? Así. Ya está. Y esto se determina, el potencial en el punto A se determina como la constante, la carga Q entre la distancia al cuadrado. Ah, perdón, no es al cuadrado. Es de nada más. Así. Esa es la formulita. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué hacemos con este caso.
¿no? ¿Qué hacemos aquí? Si no es carga, sino que es una lámina. Una posibilidad de darle solución aquí es asumiendo la teoría propiamente dicho y ya la fórmula. Lo otro es dividir ese conductor en pequeñas partes, ¿no? Lo cortamos en pequeñas partecitas de tal manera que podamos decir que al cortarlo es como si fuera una esfera, un cuerpo, que también es válido como concepto. ¿Bien? Entonces, voy a optar por esa segunda parte en la cual se señala que lo cortemos. Vamos a cortarlo en pedacitos. ¿Qué te parece? Lo cortamos en pedacitos. Y aquí tenemos un pedacito, otro pedacito y así. Cortamos en muchos pedacitos. Entonces, ¿cuántos pedacitos lo voy a cortar? Bueno, de verdad que no sé, todo lo que se pueda. ¿Ah? Pedacitos, pedacitos, pedacitos. Lo común es que todos esos pedacitos cortados se encuentran a una distancia de 20 centímetros, ¿no? Porque está en una semicircunferencia, por lo tanto el punto A es en la misma distancia, ¿no? Entonces ahí, como están cortados en pedacitos, voy a decir lo siguiente: el potencial resultante, de todo queremos, de toda esa curva, el potencial resultante, entonces será igual al potencial del primer pedacito más el potencial del segundo pedacito más el potencial del tercer pedacito más el potencial del cuarto pedacito y así sucesivamente hasta el último pedacito que no sé cuánto sería. No sabemos. Cortamos entre 1000 pedacitos, puede ser. Si lo volvemos a cortar, la teoría del átomo, lo volvemos a cortar, cortar y cortar. Bueno, como tenemos la formulita, y ya, ojo, cortamos en iguales pedacitos también. Puede ser también iguales pedacitos. Entonces, el potencial resultante, mire, vamos al primero. ¿Cómo sería el primer caso? Sería la constante K. Hay un pedazo que la carga 1 entre la distancia que es R, ¿correcto? Ya, el primer pedacito. El segundo pedacito sería la constante. Hay otra, puede ser igual, ¿no? O puede ser diferente también. A ver, hemos cortado mal y nos salió pues un poco más grande ese pedacito, digamos, ¿no? Pero la distancia es la misma. En el tercer caso hacemos lo mismo, una constante, y ahí nos salió más grande el pedacito, digamos así, y es la constante 3 entre R. Y en el cuarto de igual manera, y así sucesivamente, ¿no? Vamos colocando. Si usted se da cuenta, todos ellos van a tener la constante y van a tener todos lo que yo tenga. Si así formen 1000 pedacitos, 1.000.000 de pedacitos, todos van a tener eso, la constante y R. Entonces significa que el potencial resultante lo puedo reducir. Mira, saco el factor común y luego lo que va a quedar es la carga del pedacito cortado, el primero, la carga del segundo pedacito, la carga del tercer pedacito, la carga del cuarto pedacito y así sucesivamente. Pero date cuenta, o si nos damos cuenta aquí, jóvenes, si nosotros sumamos toda esta carga, ¿cuánto me debe dar? La suma de todas las cargas está aquí. Dice 6 microcoulombs. Que si lo cortamos, cada uno va a dar su parte, ¿no? Entonces esta es la carga total. Esta es la carga total. Entonces, paso a decir lo siguiente. El potencial resultante es 9 por 10 a la 9 sobre la distancia, que es 20 centímetros. Eso equivale a, bueno, eso se puede colocar como 20 por 10 a la menos 2, ahí está en metros, por la carga, que viene a ser 6 por 10 a la menos 6. Ahora vamos a simplificar.
Eh, se cancela mitad, mitad, sacamos arriba abajo 3 por 9, tenemos 27. Ahí tenemos 27 por, vamos con respecto a la base 10. Sería 9 menos 3, menos 6, perdón, sería 3. Bien, sería abajo nos queda 10 a la menos 1. El 2 por 10 y por 10 a la menos y 10 a la menos 1. Menos 1 sube sería más 1. Entonces, aquí tendríamos, lo voy a poner así, 270 por 10 al cubo. Hemos sacado un 0. Por lo tanto, el potencial resultante sería 270 kilovolt. Ahí está. Ahí está. Profesor, entonces era solamente colocarle la fórmula y colocamos la carga, la distancia y todo. Sí, eso es todo. Pero a veces la curva nos engaña y pensamos que puede ser, o puede ser que sí, ¿no? Pero ya hemos demostrado de que al final llegamos al uso de la fórmula nada más. Y esto se puede hacer gracias a que el potencial es un escalar, porque no tiene dirección. Simplemente habrá que sumar o restar los valores. Se dan cuenta, no he dibujado ni un vector. En la intensidad es muy distinto. La intensidad ya es muy distinta. Ya es diferente. Muy bien, entonces vamos a sí, ya no queda, ¿no? Nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo. A ver. Sí, pues nos ganó el tiempo. Una partícula ionizada con Q es trasladada lentamente de A hacia B, determine la cantidad de trabajo desarrollado por el agente externo, desprecie de efectos gravitatorios. Ya vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Vamos a hacerlo rapidito, no la clase. Le voy a colocar la forma general y ya usted lo completa. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le pongo acá. Primero tienes que calcular el potencial en A. Segundo, tienes que calcular el potencial en B, con la fórmula anterior. Entonces, el trabajo requerido por la fuerza dice fuerza externa, es igual a, puede ser más o menos, la carga que vas a trasladar, valor absoluto, por el valor absoluto de la diferencia potencial. El orden es lo de menos porque al final te va a dar en valor absoluto. Listo. Ya está, mira, la carga lo tienes aquí, el potencial lo calculas con la fórmula anterior, del problema anterior, y lo que te falta es el signo, que ese es el problema. Es facilísimo, esa es la parte que quiero acotar más. Ese punto A, para que puedas analizar el signo, lo puedes correr. Mira, aquí hasta ahí tenemos 0,3 centímetros. Entonces puedes poner aquí. Mover la carga así es como mover la carga de este punto a este punto. Es lo mismo. Es equivalente. ¿Sí? La carga Q es positivo. Entonces es más. La carga que se va a mover también es positivo. Correcto. Entonces, tú tienes una carga positiva y aquí la carga que se mueve también es positivo. ¿Te das cuenta? Entonces, como es positivo, positivo, existe una fuerza de repulsión. Ahí vamos a tener la fuerza así. Esta es la fuerza del campo. La fuerza externa va en sentido contrario siempre. O sea, de esta manera. El trabajo de la fuerza externa. La pregunta es sobre él. Sobre él es la pregunta. Como te das cuenta, la partícula se mueve hacia la derecha y la fuerza apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, te va a quedar al final con un signo negativo. Ese va a ser su signo. Y después lo que viene ya usted lo reemplaza. Nada más. Porque siempre es positivo. O sea que la respuesta puede ser la D, puede ser la B. Es una de dos. Es una de dos. Ya está. Y así se analiza. Pero acá el problema es el signo. Listo, ahora sí, me despido. Nos vemos. Cuídense.
vemos. Nos vemos. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Hasta luego, profe. Ok.